tenemos una hipótesis nula. Ojo, pero eso no significa que sea nula, ¿eh? Hipótesis nula. Esa hipótesis nula la vamos a denotar como una H sub 0. Así. Cuando vean H sub 0 significa hipótesis nula. ¿Qué es una hipótesis nula? Una hipótesis nula es la afirmación, ojo, miren lo que es la afirmación, la conocemos como hipótesis nula, pero es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional de que el valor de un parámetro poblacional, como la media, la desviación estándar, es igual a un valor establecido. Miren, la hipótesis nula es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, y recuerden que parámetro poblacional, ¿cuáles son los parámetros poblacionales? La media y la desviación estándar, ¿no? O la varianza, por ejemplo. El término nula se indica para indicar ningún cambio. Observen, dice que una hipótesis nula, la hipótesis nula es aquella afirmación de que el valor de la media y que el valor de la desviación es igual al valor establecido. Pero ¿por qué hipótesis nula? Bueno, el término nula indica ningún cambio, ningún efecto, ningún efecto. Ninguna diferencia. Ven, ningún cambio, ningún efecto, ninguna indiferencia. La hipótesis nula se aprueba en forma directa en el sentido que suponemos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. ¿Estamos? La hipótesis nula prácticamente se va a probar de forma directa. ¿Para qué? Para saber si es verdadera o si, no, o si es falsa. O sea, si la aceptamos o la rechazamos. Pero recuerden, llamamos hipótesis nula porque es una afirmación de que la media o que la desviación va a ser igual a lo establecido, pero va a ser nula. ¿Por qué? Porque no va a indicar cambio alguno o ningún efecto o ninguna diferencia. Al momento de nosotros hacer la prueba de hipótesis, nosotros la vamos a hacer de forma directa en el sentido de que o va a ser verdadera o va a ser falsa. Si es falsa, entonces vamos a tener que rechazarla, chicos. Pero nula significa eso, que no va a haber que ningún cambio. ¿Estamos? Ningún
ningún cambio, chicos. Y la otra hipótesis que nosotros vamos a tener es la hipótesis alternativa. ¿Ok? La otra que nosotros vamos a tener es la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa, la otra, la número 2, ¿y qué va a ser la hipótesis alternativa? Simple, chicos. La hipótesis alternativa va a estar denotada por HA. ¿Y qué significa? Alternativa va a significar que van a haber ¿qué? Varias opciones. Cambios. ¿Cambios en quién? En los parámetros. En los parámetros poblacionales. Entonces vamos a tener dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que me va a denotar a mí si hay cambios o no hay cambios. Perdón, la que me va a decir sí o sí o sí. Y la otra es la que me va a decir si es diferente, si hay cambios en ella. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar, chicos? Un estadístico de prueba para medias. Y eso ustedes ya lo conocen. Vamos a comenzar. Hay muchas formas de, pero siempre vamos a utilizar Z igual a X menos mu X menos mu entre sigma sobre la raíz de n. ¿Estamos? Ok, chicos. Ustedes ya conocen varias cosas, ¿no? Ya conocen el grado de significancia, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa el nivel de significancia o grado de significancia? Vamos a tener una serie de pasos. En pocas palabras, la prueba de hipótesis, ya para ir enmarcándonos, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, la prueba de hipótesis va a consistir la prueba de hipótesis va a consistir en si aceptamos o rechazamos. Pero para eso nosotros vamos a tener lo siguiente, chicos. Una distribución normal con datos establecidos, donde vamos a tener esto. ¿Cómo se llama esto? Nivel de significa. Ese nivel de significancia. Si ese nivel de significancia lo dividimos entre 2, ¿se acuerdan que obteníamos? ¿Se acuerdan el tema anterior cuál era? Intervalos de confianza. Ok, ahora eso nos va a servir. Eso de ahí nos va a proporcionar Z de alfa medios, nos va a proporcionar valores críticos. Y esos valores críticos van a ser nuestros intervalos.
Y siempre, chicos, miren esto, ¿ve? Como ya lo vimos la clase anterior. Esta parte de aquí significa alfa, ¿qué? Medios. Esta parte de acá significa alfa medios. Esta parte de aquí, recuerden que es donde todos queremos estar. ¿Se acuerdan, verdad? Queremos estar dentro de ese intervalo. Aquí vamos a tener un Z crítico. Y acá vamos a tener otro Z crítico. Ok, vamos a definir dos áreas. Vamos a definir, esta es el área de aceptación. Y esta de acá, vamos a tener que es un área de rechazo. Esto de aquí es un área de rechazo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que nosotros vamos a necesitar, es lo siguiente. En el paso vamos a irnos por paso, chicos. Entonces vamos a decir pasos. ¿Cómo resolver un ejercicio en pasos? En el paso número 1, vamos a proponer las hipótesis. Hipótesis. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras hipótesis? Vamos a tener dos. Vamos a tener una hipótesis nula, que va a ser que nuestra media es igual a la media dada. Y vamos a tener la otra hipótesis. La hipótesis ¿qué? Alternativa. Y la hipótesis alternativa, vamos a decir que nuestra media va a ser diferente a la media que tenemos. ¿Estamos? Ese es nuestro primer paso, chicos. Definir dos hipótesis, las hipótesis nula y la hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Entonces, siempre nosotros vamos a querer entrar ¿a dónde? Al área de aceptación. Ok, ¿qué pasa? Nosotros ahora, después de eso, nosotros vamos a ir al paso número 2. El paso número 2, vamos a definir los niveles de significancia. ¿Estamos? Vamos a definir nuestros niveles de significancia. En nuestro paso número 3, y vamos a graficar. Ese es el paso 2. En nuestro paso número 3, vamos a calcular los valores críticos. O sea, mi Z, ¿qué? Z crítico. O mi Z de alfa medios, ¿no? En nuestro paso número 4, chicos, nosotros vamos a calcular el Z utilizando la fórmula X menos mu entre ¿quién? Sigma sobre la raíz de N.
Y por último, en el paso número 5, decisión y conclusión. Chicos, eso es lo que vamos a hacer. El primer paso es proponer hipótesis. El segundo paso son los niveles de significancia, o sea, graficar ese diagrama donde dice prueba de hipótesis. Vamos a graficar el rechazo a la aceptación. En el paso número 4, vamos a calcular los valores de Z. ¿Cómo vamos a calcular esos valores de Z? Como ya conocemos alfa media, entramos a la tabla y con esos valores encontramos los Zetas. Z negativo y Z positivo. Una vez sabiendo cuál es ese valor, entonces nosotros calculamos el valor de Z con nuestros ejercicios y luego tomamos la decisión. Miren qué facilito es eso. Ok, ya habiendo visto eso, chicos, que no es del otro mundo, y van a ver que el tema de hoy es como pegarle una patada a un bolo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Estamos? Ok, veamos este primer ejemplo, chicos. Miremos la siguiente. La duración. Todos compramos bombillos de luz, ¿no? De las. Ajá. De las bombillas LED que fabrica una empresa. No vamos a nombrar el nombre de la empresa que fabrica una empresa. Sigue una distribución normal. Sigue una distribución normal. Con una desviación de 120 horas. Y subida media con un mínimo de 800 horas. Horas. Jair escoge al azar una muestra de 50 bombillas. Y después de comprobarlas, se obtiene una vida media de 700 horas.
de 750 horas. Horas. Inciso A. Con un nivel de significancia la pregunta es, ¿habría que rechazar el lote? Vean para qué está sirviendo la estadística ahora. Para una toma de decisión, ¿no? Entonces me pregunto, ok, como Yair vino y escogió 50 al azar, las probó, les hizo pruebas y detectó que estas no duraban las 800 horas de duración, tal y como lo establece la fábrica, sino que duran 750 horas. Mi pregunta es, por no cumplir la condición, entonces yo voy a rechazar ese lote y le voy a ir a hacer un reclamo a la empresa por no cumplir lo que establece el producto. Bueno, cualquiera de ustedes puede decir, sí, ingeniero, es que solo duran 750. Bueno, pero también puede ser errores, ¿no? Recuerden de que no todo es perfecto, de que hay una inferencia al momento de fabricar y etcétera, 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 etcétera. Había un mal empleado ahí y pues ese fue despedido y resulta que ese fue el lote que se fue. Puede ser, pero nosotros necesitamos sustentar. Entonces, bueno, jóvenes, solución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren qué facilito, si es que esto sí es como de pegarle una patada a un bolo, la verdad. En el paso número 1, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a establecer nuestras dos hipótesis. Primero, nuestra hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula significa que no existen cambios en los parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros? Media y desviación. Y según la fábrica, dice la duración de las bombillas que se fabrican en una empresa sigue una distribución de una desviación de 120 horas y su vida media con un mínimo de 800 horas. ¿Qué se me está poniendo a prueba aquí? ¿La desviación o su media? Su media se está poniendo en duda, ok. Entonces nosotros vamos a decir que nuestra hipótesis nula va a ser 800 horas. que la media es igual a 800 horas. 800 horas. Vamos a ver si estuvieron en clases. ¿Qué significa hipótesis nula, chicos? Que se cumple o se rechaza a lo dado. Miren aquí, dice Que no que tiene el término nula significa que no indica ningún cambio, ningún efecto, ninguna diferencia. Entonces, por ende, nosotros decimos, bueno, mi hipótesis nula, yo sostengo que mi hipótesis nula sigue siendo que la media es 800 horas, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué establece mi hipótesis alterna? Alternativa. 750. No. 750. No. Que mi media Es diferente a 800 horas. es diferente a 800 horas. De esto depende si la aceptamos o la rechazamos. ¿Se fijan? Ok. Bueno, ese es mi primer paso. Ahora, el paso número 2, ¿cuál es, chicos?
Ok, bueno, digo yo, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el nivel de significancia? .01. Ok, si nosotros graficamos ese nivel de significancia, ¿cómo nos va a quedar? Qué feo eso. Es esto un poco mejor. Entonces, vean esto. Ahí vamos a graficar. Entonces, ¿cuánto vale esto de aquí? Aquí es, ¿cuánto vale esto? Alfa medios. ¿Cuánto vale? Sería 0.01 entre 2. Ajá, 0.01 entre 2, ¿cuánto es? No, 5 no. ¿0 punto qué? Mm. 0.005. Correcto, les tiene que dar 0 punto qué? 005. ¿Y acá? ¿Y cuánto vale acá? Dele Shift Reset. Shift, donde le dan opción. La tecla o Shift, sí, tiene que ser Reset. Reset está allá en opciones donde le coloca grados, grados, radianes y todo eso. Sí, es Shift Mod All. Sí, Cheat Mode. All y sale de reset. Y ahí le da Reset. Sí, Inge, y para ponerlo, para quitarle la notación científica, ¿cómo era? Lo mismo. Bueno, ahora, ¿cuál es el paso número 3, chicos? Calcular valores críticos. ¿Y cuáles son mis valores críticos? Esos Z que están ahí. Ok, calculémoslos. ¿Cómo se calculan? X. No, ese valor de No, Z, la ¿cómo Z, se la Z, la calcula? Z. Sí, Recuerden que sí, ya la- tienen que, sí, entre alfa medios. ya tienen el área. Con esa área se meten a qué? A la tabla. A la tabla. Váyanse a la tabla entonces. ¿Cuánto les da? ¿Alguien está con la tabla? Sí, aquí estoy yo. Busque un área de 0.05. Ajá, siento que es 0.0049 y 0.0051 en medio de esas dos. Ok, en medio de esos dos, en medio de... Entonces, miren, el paso número 3
El paso número 3 dice que está en medio de 0.00 ¿qué? 49, que corresponde a un valor de z de algo. ¿Y cuál es el otro? 0.0051. ¿A qué valores de z corresponden esas lecturas que me dio ahorita? El 49, ¿a qué valor de z? Negativo 2.57. Ajá, ¿y el otro? Negativo 2.58. Ok, significa que mi valor de z está, ¿cómo es? 0.005, está en medio. Entonces, ¿cuál sería? Negativo 2. Dije, al revés. Al revés. 58 arriba y 57 abajo. Ok, vamos a borrarlo. 58 arriba y 57 abajo. 58 arriba y 57 abajo. Entonces, mi valor sería 2.57, ¿qué? 5. 5. Entonces, este es mi valor, miren. Mi valor crítico sería negativo 2.575 y positivo 2.575. Ok, lo que está aquí se acepta. Aquí está la media, miren. Aquí, en esta parte de ahí está la media. Acá significa que la media se salió de eso. Por lo tanto, el lote está malo. Si la media se salió, el lote está malo. Y en efecto, hay que darle la razón a quien. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Y por qué se rechaza? Porque no es cierta. Pero en este caso, vamos a comprobarlo. Ya tenemos nuestro valor de z crítico. Nuestro valor de z crítico. Ahora el último, el paso número 4. Dije, Ajá. entonces para que esté aceptada la hipótesis tiene que estar en medio, ¿verdad? En medio de ese intervalo. Mi valor de z que voy a calcular ahorita tendría que estar en medio. Si eso es cierto, entonces yo doy por válida mi hipótesis nula. De lo contrario, la hipótesis nula la tengo que rechazar y tengo que aceptar ¿quién? La hipótesis alterna. ¿Estamos? Y en esta parte sí me perdí, mira, y disculpe. No. Ok, ¿a dónde se perdió? Y eso de que cuando acepta o la rechaza, Ah, bueno, todavía no hemos llegado ahí. Entonces, vamos a ver. Aquí dice, mire, ve, en verde, ¿qué está viendo aquí? rechazo. Todo lo que caiga ahí se rechaza. Pero todo lo que caiga aquí, en esta área de aquí, ¿qué pasa? Se acepta. Se acepta Se acepta. ¿Pero quién se acepta? la hipótesis. ¿Y cuál hipótesis? La que decía de 800 horas. Esta. Vengo y la acepto, la hipótesis nula. Nula. Esa. Y si no, la rechazo. ¿Y acepto quién? Esta. Bueno, entonces calculemos nuestro verdadero valor de z, que dice que es x barra menos mu entre quién? Sigma sobre y dn. Miren, ¿y qué voy a pasar ahí? ¿Quién es x barra? X barra va a ser lo que me dicen que salió el lote. ¿Entre quién? La desviación. ¿Cuánto vale la desviación, chicos? 120. Ok, sobre la raíz de 50. Chicos, ¿cuánto vale ese valor de z? ¿Cuánto es ese valor de z?
Fíjese el modo en que está y escriba déjelo en modo de grado, en modo D. Después de resetearla, déjela en modo D. Shift, modo y busque ahí donde diga D, de grado, D, eje, algo así, o solo D. Bueno, ok. 750 menos 800 es negativo 50. Negativo 2.95. ¿2 puntos? 95. ¿Eso les da a todos? Sí, negativo 2.95. Ok. Vean cuánto les dio el Z. Por último, vamos a tomar la decisión. Número 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde cae ese 2.95 negativo? ¿En el área de aceptación o en el área de rechazo? De rechazo. En el área de rechazo. ¿Le entendieron? Esa es la parte que más me interesa que le entiendan. ¿Le entendieron, chicos? En este caso, ingeniero, negativo 2.95 estaría más a la izquierda que negativo 2.57, 5, ¿verdad? Estaría como por aquí, ¿va? Ah, correcto. Por eso entraría en rechazo. Y eso estaría en rechazo. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tomar una decisión. Decidimos que, en este caso, si tomamos una decisión, entonces... Inge, una pregunta. ¿No da lo mismo porque 750 fue un valor que se dio al azar, de 50 muestras? Pues. Por eso ¿Sí? no da lo mismo que la tabla. ¿Ah? ¿Cómo así? Porque, digamos, en la tabla dio negativo 2.575. ¿Cuál Cuando tabla, vimos en la chicos? tabla, en No, paso pero es 3, que no, ahí, hasta ese momento la tabla no tiene nada que ver con los 750 o con las 800, chicos. Exacto. Por eso le digo que por eso no da lo mismo. No, no es por eso. Bueno, Ya es que van a mire, ver que no es. No sé si me estás entendiendo. Vamos a ver. El 750 no tiene nada que ver en este momento. nada que ver. O sea, en el paso número 2, donde tú defines el rechazo, la aceptas o la rechazas y encuentras tus valores de Z crítico, no tiene nada que ver hasta ahí el 750 ni el 800. Ahí lo que tiene que ver es el nivel de significancia. Por eso, miren, aquí lo tengo, ¿ven? Ese nivel de significancia es el que me define mis valores de Z. ¿Se acuerdan? En la clase anterior vimos los niveles de confianza. Ojo con eso, chicos. Inge, Ok. por eso, pero el Z Ahora, sería... sí, bueno, ahí dejémoslo, ahí. Ahora cambiemos el chip. Ahora en mi paso número 4, yo vengo y ahí sí yo relaciono, encuentro un Z que me relacione los datos que estoy obteniendo, los datos que me dice el fabricante y los datos que me dice Yair. El fabricante me está diciendo a mí, te estoy vendiendo un producto que te dura 800 horas. Pero Yair vino y compró un lote de 50, lo probó y resulta que no duraron 800 horas, sino que duraron 750. Ok, pero mi problema ahora es quién tiene la razón. ¿La razón la tiene Yair o la razón la tiene él? Comprador. Entonces digo yo, bueno, la única forma de hacerlo es, yo tengo ya mi nivel de significancia, yo tengo ya mis valores de Z crítico, porque eso los encuentro con el nivel de significancia. Ahora yo voy a relacionar lo que me dice el fabricante con lo que me dice Yair. Si eso que me dice el fabricante y me dice Yair lo relaciono y lo comparo con el nivel de significancia, me va a dar la respuesta que yo necesito.
Entonces, en este caso dije yo, bueno, 750 menos 800 entre 120 sobre la raíz de 50 me dio negativo 2.95. Estos son datos reales, chicos. Datos reales. Ok, eso lo comparo con el nivel de significancia y sus valores críticos y da la casualidad que ese 2.95 no cae dentro de la aceptación del producto. Por lo tanto, me veo obligado a decirle al fabricante que no es cierto. Cuando yo digo, decidimos rechazar la hipótesis, ¿qué? La hipótesis nula. ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Le estoy diciendo, no es cierto que la media es 800 horas. ¿Y qué puedo concluir? Puedo concluir lo siguiente, chicos. Miren la conclusión. Con un nivel de significancia igual a un 1%, hay evidencias suficientes. ¿Y por qué? Porque ya lo demostré. Para afirmar que la duración media de las bombillas es inferior a 800 horas. Miren, chicos, eso es lo que yo puedo concluir. Vamos a ver, ¿qué dudas tenemos hasta ahí? No, ya quedó claro, porque prácticamente el ejercicio va a tener nivel de significancia y los valores que vamos a comparar. Correcto. El ejercicio va a tener que tener un valor de significancia, chicos. Inge pregunta. Sí. ¿El nivel de significancia de dónde lo sacamos? O sea, ya tomándolo en... No, el nivel de significancia es por decirlo así, chicos. Ok. ¿Qué porcentaje ustedes consideran el nivel de significancia? Recuerden que es como, por decirlo así, un error. ¿Estamos? Un margen de error. Cuando ustedes vienen y elaboran, ustedes son ingenieros, futuros ingenieros en sistemas. Cuando ustedes comienzan a hacer un algoritmo y lo comienzan a introducir a su computador, generalmente, ¿cuál es la probabilidad de 1 al 100 que ustedes hayan programado bien? No, muy poco. Bueno, supongan que ustedes ya son ingenieros. No, Ok, el error digamos sería un la diferencia. 75. Un 75% de aceptación significa que su significancia, su margen de error, ¿cuánto sería? 0.25. 25. Entonces, ¿esa significancia qué es? Como el error, ¿no? Sí. O la desconfianza. En este caso, en este caso estaríamos poniendo un 1%. Sería el margen de error. O sea, que sería bien mínimo, ¿no? Bien mínimo, pero ¿cómo podemos deducirlo ya en un caso en la vida real, por así decirlo, que tomamos la muestra de tal producto
y vamos a darle tal margen de error, ¿cómo podemos nosotros deducir ese margen? ¿Se han fijado que cada producto tiene especificaciones técnicas? Compren lo que sean, chicos. Compren una refrigeradora. Lean los datos de esa refrigeradora. ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es su garantía? ¿Cuál es su ahorro de energía? O sea, dentro de todos esos parámetros son refutables. Empezamos. Y en la vida real, dependiendo del producto y dependiendo de lo que nosotros tengamos, nuestros niveles de significancia, nuestro grado de significancia andaría, ¿qué? A lo más un 90% en una aceptación y un 10% de rechazo, ¿no? Entonces, puede ser un 5%, puede ser un 6%, puede ser menos del 5%, puede ser menos del 10%. Estamos. O sea, recuerden que esos niveles de significancia es lo más mínimo. Si las precisiones son altas, chicos, si las precisiones son bien altas, no tendrían que tener niveles de significancia grandes. Un 25% es mucho. O sea que en la vida real prácticamente el nivel ¿cómo se llama? De significancia nosotros es que lo deducimos de acuerdo a las especificaciones de un producto. A las especificaciones técnicas del producto. Por decirlo así. Sí, porque ya los demás... ¿Cuál es la vida útil? ¿Cuál es la vida útil de una batería, chicos? De computadora. ¿De cuánto? Ok, me estás diciendo 3 y 5, ¿no? Entre ese 3 y 5 existe ¿qué? Una significancia. ¿De cuánto? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Bueno, ya me podrían definir ustedes otro parámetro, ¿verdad? Por decirlo así, el fabricante de su computador no solo son datos, sino que me imagino que hasta la batería de ese computador tiene una especificación técnica, ¿sí o no? Es a lo otro. O sea, al final todo es vinculante. Vamos a ver. ¿Qué pasa si todos ustedes el día de hoy compran una computadora? Y compran el mismo modelo de computadora. Entonces, todos esperan de que a la computadora les dure el mismo tiempo, ¿no? Ok. ¿Eso va a ser cierto o va a ser falso? Va a ser falso. Depende. Sí, hay que probarlo. Uh-huh. Cuidado. Ok, entonces esa significancia me tienen que cubrir todo eso, chicos. Ese margencito que existe. ¿Y cuáles son esos márgenes que existen? Bueno, es que recuerden que para hacer una computadora, esa computadora no fue que el diseño lo presentaron hoy, sino que a prueba error, 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 ¿cuántos computadores pudieron haber hecho para probar ese producto? ¿Cuántas pruebas se le realizan a ese producto?
para sacarlo al mercado. ¿Cuántas? Ok, 1000 pruebas. Significa que es bastante, ¿no? Un millón. Ajá. Entonces, vienen ellos y esa prueba se la hacen a una muestra significativa, realizada por la misma máquina, por los mismos ensambladores, el mismo lugar que se fabricó, el mismo material que se fabricó. O sea, todo tiene que ser, el diseño tiene que ser idéntico, todo, ¿no? Todo. Estamos. Óiganme, chicos, pero ahora les hago una pregunta. ¿Existe la posibilidad después de comprar un Samsung, después de esos millones de tecleos, puede ser de que existe alguno que venga defectuoso, sí o no? Sí, Correcto, puede ser que vengan 2 defectuosos, sí o no. Por eso existen lo que son garantías, ¿no? Y las garantías existen porque existe la probabilidad bien baja, pero bien baja, existe esa probabilidad bien baja de que el teléfono falle, ¿no? Que la pantalla falle, que el tecleo falle, ¿no? Pero es mínima. Un 5%, un 3%, o sea, el creador del producto, ¿saben cómo se saca el nivel de significancia, chicos? El creador del producto viene y dice, por ejemplo, ahorita me mencionaron un ejemplo. Bueno, es que un robot vino y tecleó y más o menos en tanto. Ese es un promedio. Bueno, pero también dentro de esa muestra hubieron celulares, hubieron pantallas que duraron mucho menos. Luego, esa mínima parte dividida entre el 100% me da un nivel de significancia. Y ese es el nivel de significancia para aceptar y para rechazar aquellas muestras. Estamos. Entonces, si viene el grupo de estadística de la clase de hoy y dicen, bueno, ingeniero, mire, esta computadora, según las especificaciones técnicas, fabricante y todo aquí, mire todo esto, porque como a uno le dan un librito y ese librito es el que menos lee uno, ¿verdad? Pregúntenme si ustedes leen eso, no lo leen. Ustedes fijo como ingenieros en sistemas se van. ¿Cuál es el procesador? ¿Cuál es la tarjeta de video? ¿Cuánto tiene disco duro? ¿Que si es sólido? ¿Que si no? ¿Que si es, etcétera, etcétera? Eso es lo que revisan, sí o no. sí. Ajá. Pero ese cuadernito que les dan con su computador lo han leído. No me den paja. Raras veces le echan un ojazo. Cuando no hay luz, Entonces, ahí viene todo eso, chicos. Los datos de fabricante vienen todo. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, recuerden de que el que diseñó la computadora que están utilizando, como todos mis estudiantes, compraron la misma computadora el mismo día, no importa el uso que le den. No importa un montón de factores, porque el que diseña tiene que estar diseñando no solo para parámetros óptimos, sino que el que diseñó para un montón de cosas, ¿no? Por eso cuando le dicen, bueno, si usted la quebró, no le cubre la garantía. Si usted hace esto, no le cubre la garantía. Si no hace lo otro, no le cubre la garantía, etcétera. Ah, porque significa que no la cuidaron. Pero si ahora le dicen, si esto, ahí le cubre la garantía en 100%. Significa que cubren garantías porque existe un nivel de significancia de que algo pueda fallar. Puede ser de que a algunos les duró la batería 4 años, otro 4.2, otro 4 y algo, y así sucesivamente. Ok, pero como el nivel de significancia está basado
en todo eso, en condiciones adversas, tiene que haber una aceptación, porque miren, cuando un producto sale a la venta, todo eso se hace. Se hacen pruebas, 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 pruebas. Y lo único que hacen ellos es venir y agarrar la estadística y hacer la hipótesis nula y la hipótesis alterna. O aceptan o rechazan, o aceptan o rechazan. Hasta que eso está dentro de un nivel de significancia, hasta que todo eso está dentro de este parámetro de aceptación, entonces el producto sale al mercado, chicos. Pero no hay empresas 100% responsables. Por ejemplo, las chinas. ¿Qué pasa con los celulares chinos? ¿Duran mucho o duran poco? Ver. Ujú. Sí, es buena. No es mala, es buena. Entonces, ajá. Solo que recuerden que todo eso está elaborado mediante grandes estándares, chicos. Muchas cosas están elaboradas bajo grandes estándares de supervisión, de pruebas y todo lo demás. Entonces, eso es lo que sucede. Ok, pero como ya entendieron esa parte, ahora vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Estamos? La verdad que no es difícil. Ya se fijaron que no es difícil, ¿verdad? Solo hay que agarrarle el hilo, ¿verdad? Ok, hagamos un ejemplo número 2. Teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos teóricamente significa de fábrica, o sea, algo es un dato de fábrica. Teóricamente, una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 ml por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos de 36 refrescos tienen un contenido promedio de 220.
ml con una desviación estándar de 15 ml. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, miren, teóricamente una máquina automática despachadora de refrescos vierte 225 ml por unidad. Una muestra aleatoria de 33 refrescos tiene un contenido promedio de 220, con una desviación estándar de 15 ml, con un nivel de significancia del 5%. La pregunta es, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Ok, esta máquina la descartamos o esta máquina la aceptamos. ¿Seguros? Probémoslo. Entonces, paso número 1. Vamos a plantear la hipótesis nula y vamos a plantear la hipótesis alterna. La hipótesis nula, decimos que la media es 225, mientras que la otra decimos que es diferente a esos 225. O es mayor o es menor, pero no 225. ¿Estamos? Paso número 2, ¿qué hacemos? Número 2. ¿Pero qué? ¿El nivel de significancia de cuánto es? 0.05. Así. Significa que si nosotros graficamos, puede ser que esa máquina esté diseñada para fallar de esa forma también, pero tiene que caer dentro de las especificaciones de la máquina. Ok. Eso es 5%, significa que esto es 0. O sea, que aquí es el 0.97 o 98, redondeado. 95. Ah, 95. 0.95. Esto es rechazo. Esto es rechazo. No, Ige. Y esto es aceptar. Ige. ¿Sí? A uno usted le resta 0.025, le da 0.975. Ah, pero recuerde que tiene dos colitas. Ah, cierto, cierto. Ok. Con ese 0.025 yo encuentro mi valor de Z crítico. Con este valor. Váyanse a la tabla y cuánto les da. Que ese es el paso número 3.
y el área mide 0.025. Hay una que da cabal, ¿Cuánto le da? y ya le digo. Negativo 1.96. Negativo. Ahí está. Entonces, Z es negativo 1.96 y positivo 1.96. Ok, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué calculamos? Correcto, número 4. Entonces, calculamos nuestro valor de Z con base a los datos que tenemos, que es el X barra menos mu entre sigma sobre la raíz de n. ¿Cuánto es esto? 200 ¿qué? 22 menos, así 220, ¿no? Ok, 220 menos 225 entre 36, perdón, entre 15 sobre la raíz de 36. Ok, recuerden que eso es 220 es menos 5 entre 15 sobre 6. Esto es igual a 6 por 5, 30. Entonces esto es Negativo 2. entonces negativo 2, chicos. Entonces se rechaza Entonces, ¿vamos a qué? A rechazar quién? la hipótesis nula. La hipótesis nula. Entonces, paso número 5. Liga y Vamos a es hacer, menos hay que 3%. tomar una decisión. ¿Se rechaza? La hipótesis nula porque no es cierto. ¿Estamos? Se puede afirmar que el contenido promedio, entonces en la conclusión, está. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, muy simple, chicos. Es muy, 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 muy simple. ¿Qué hacemos? Rechazamos.
Y concluimos. ¿Qué vamos a concluir, chicos? Es simple. Vamos a concluir varias cosas. En primer lugar, vamos a decir que se puede afirmar que el contenido promedio está por debajo del indicado. ¿Estamos? Que no son 225, sino que son 220. En otro lugar, podemos decir también que la máquina está ¿qué? Averiada o está mala, o no está calibrada. ¿Estamos? Inge, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en un ejercicio que la hipótesis nula sea aceptada, la Z que nos dé el nivel de significancia tiene que estar dentro de lo aceptado, Sí. igual a la Z con los dos que comparamos. Correcto. Bueno. Así es. Entonces, en decisión, aceptamos H que nula. En vez de decir rechazamos H nula, vamos a decir aceptamos. ¿Ok? Dije. Sí. Perdone, solo que me perdí en la parte ahí después de -5 entre 15 sobre 6. Mire, eso yo lo hice porque ustedes no se apuran a hacerlo. Lo que hice ahí fue operación oreja, hacerlo a mano. Usted en su calculadora, hágalo. Esto de aquí, no hay necesidad de hacerlo, sino que automáticamente se escribe porque usted está utilizando su calculadora y yo no estaba utilizando la calculadora. Yo vine y dije, al 36 le saqué raíz de 6, 15 entre 6, operación oreja. Entonces, este por este y este por este. Entonces, digo, 5 por 6, 30 y 15 por 1, 15. Entonces, 30 entre 5 menos 2. Ahí utilicé matemáticas 1, chicos. Ustedes ya no están ahí, ustedes ya están lejos. Esto de aquí no lo tienen que hacer ustedes. Esto de aquí lo hice yo para sacar la respuesta rápido porque vi que el 36 tiene raíz exacta. Ahora sí. Siguiente ejemplo. Ejemplo número 3. Una empresa fabrica y arma escritorios y otros muebles para oficina. Y otros muebles para oficina. La producción semanal del escritorio modelo A325 tiene una distribución normal.
con una media de 200, o sea, semanal se hacen 200. Y una desviación estándar de 16. Punto y aparte. Hace poco, con motivo de la expansión del mercado, se introdujeron nuevos métodos de producción. Y se contrató a más empleados. El vicepresidente pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal. Si hubo algún cambio en la producción semanal. La pregunta es, si la cantidad media media eso. Utilice un alfa igual a 0.01 en una muestra de 50 semanas. ¿Qué significa una muestra de 50 semanas? Que se tomaron en cuenta ver cuántos muebles se producían en esas 50 semanas.
y llegaron a la conclusión que la cantidad media de escritorios fue de 203.5. Chicos, ¿ustedes creen que mejoró la producción? ¿Todos? Pues a simple vista se vio que subió un 3. Aparentemente subió, ¿verdad? Significa que la media que teníamos ya no la vamos la descartamos, ¿verdad? Bueno, pues demostrémoslo. Vamos a tratar de rechazar esa hipótesis, pero todavía no sabemos. En la número 2, tenemos un nivel de significancia de ¿cuánto? 0.01. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio 1, ya lo hicimos. ¿Estamos? ¿Cuánto nos dio en el ejercicio 1, chicos? Ok. Esto de aquí se acepta, se rechaza. Y esto de aquí se acepta. Perdón, también se rechaza. Este sí se acepta. Pero este sí. ¿Cuánto vale mi valor de Z aquí? En el paso número 3, mi valor de Z es igual a ¿cuánto? Veamos el ejemplo 1 para que no perdamos tiempo. Negativo 2.50. 2.75. En el ejemplo 1 me daba negativo 2.575. Ya de un solo, porque es el mismo nivel de significancia. Entonces negativo 2.575. Por lo tanto, este es 2. Lo voy a borrar. Negativo 2.575. Y acá igual, Z igual a 2.575. Ok, ¿cuál es el paso número 5? El paso número 4. Saber si es cierto, ¿verdad? Que mejoró. Entonces, veamos. Decimos que nuestro valor de Z va a ser igual a X barra menos mu entre sigma sobre la raíz de n. ¿Cuánto vale sigma? ¿Ve cuánto vale X barra? 203, ¿qué? Punto 5. Menos 200, ¿no? Entre. ¿Cuánto da eso?
1.55. ¿Cuánto da? 1.55. $1.55. Positivo, ¿verdad? 1.55. ¿Dónde cae ese 1.55? ¿Dónde rechaza? Dentro del margen. Adentro del. Ah, sí, dentro, va. No, quiero ver. Sí, sí. Aquí. Por lo tanto, no han mejorado en nada. Entonces, ¿qué vamos a decir? Concluir. ¿Se fijan que los números no hablan por sí solos? Que se acepta, ¿va? Entonces, no se rechaza la hipótesis o se acepta. H sub 0. Y podemos decir que la media de producción no es distinta de 200. Por lo tanto, la cantidad media de escritorios que se producen no es diferente a 200. Esa es la conclusión, va. Esa es la conclusión. En pocas palabras, de nada sirvió toda la reestructuración para mejorar e implementar nuevas técnicas de producción si no es significativa el cambio que se está viendo en la empresa. Aunque ustedes vean que en esas 50 semanas se observó que la producción aumentó, no quiere decir que es significativa para decir que valió la pena la inversión que se realizó, el contratar nuevo personal. En pocas palabras, la decisión que tomó la presidencia o la gerencia de esa empresa simplemente fue errónea. No dio ningún resultado significativo en cuanto a la producción. Más bien, en vez de ganar, han perdido toda la gran inversión que se realizó. ¿Se fijan, chicos? Se tomaría como una buena decisión si en este caso hubiese dado mayor a 1.575. Correcto. A veces los números solo con verlos no significan que eso es todo, ¿eh? Ok, chicos. Entonces, vamos a ver. Con eso terminaríamos.